Mi nombre es Ashley, y así es como comienza mi historia. Mi hermana me retó en Navidad. Te reto a desaparecer unos días, y verás que nadie te echará de menos. Así que dije, acepto tu reto, y desaparecí. Pero ellos no lo sabían. Las copas de vino reflejaban la luz de la chimenea mientras mi hermana, Amanda, levantaba la suya en lo que más tarde reconocería como un brindis calculado. La cena de Nochebuena, en casa de nuestros padres en un suburbio de Chicago, estaba llegando a su fin. El caos habitual de papel de regalo y platos sucios había sido reemplazado por ese cómodo agotamiento en el que caen las familias después de un día completo juntos. Por mi maravillosa hermana, anunció Amanda, con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar el cristal, siempre tan ocupada con su importante trabajo, que ya apenas tiene tiempo para la familia. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Mi cuñado, Kevin, se movió incómodo a su lado, mientras sus hijos, Grace de 9 años y Tyler de 7, seguían jugando con sus nuevos juguetes en un rincón. Mamá dejó su taza de café con un suave tintineo. Eso no es justo, dije en voz baja, manteniendo mi voz nivelada a pesar del familiar escozor de las pullas de Amanda. Estuve aquí para Acción de Gracias. Fui a la obra de teatro de Grace en la escuela el mes pasado. Amanda se rió, un sonido hueco. Oh, por favor, Ashley. Llegaste 40 minutos tarde a esa obra y te fuiste antes de que terminara. Siempre estás corriendo a alguna reunión o conferencia. Acéptalo, has elegido tu carrera por encima de todo lo demás. Mi padre carraspeó, claramente queriendo cambiar de tema. Pero Amanda no había terminado. Nunca lo hacía cuando se ponía así. El vino había aflojado cualquier filtro que normalmente mantenía su resentimiento justo por debajo de la superficie. Sinceramente, te reto a desaparecer unos días, Ashley, y verás que nadie te echará de menos. Probablemente tendríamos unas vacaciones más relajantes sin que estuvieras revisando tu teléfono cada 5 minutos. El silencio que siguió se sintió tan denso que casi podías ahogarte. Mi madre jadeó suavemente. Papá parecía mortificado, y Kevin parecía desear poder hundirse en el suelo. Pero algo en mí encajó, con un clic casi audible. De acuerdo, me oí decir. ¿Acepto tu reto? Amanda parpadeó, claramente sin esperar esa respuesta. ¿Qué? Tu reto, repetí. Lo acepto. Desapareceré, y veremos qué pasa. Me levanté, recogiendo mi abrigo del respaldo de mi silla con manos firmes que me sorprendieron. Feliz Navidad a todos. Salí antes de que nadie pudiera responder, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. El frío aire de diciembre me golpeó la cara al subir a mi coche, y solo entonces mis manos comenzaron a temblar sobre el volante. Mi teléfono empezó a sonar antes incluso de llegar a mi apartamento en Lincoln Park. Mamá, luego papá, luego mamá otra vez. Lo apagué por completo y me senté en mi sala de estar a oscuras, mirando las luces de la ciudad a través de mi ventana. Amanda siempre me había resentido. Lo entendía a nivel intelectual, aunque la realidad emocional todavía dolía como el infierno. Se quedó embarazada de Grace a los 21, se casó con Kevin 6 meses después, y observó cómo yo terminaba mi MBA y ascendía en la escalera corporativa de Morrison Financial. Mientras ella hacía malabares con pañales y horarios de preescolar, yo negociaba acuerdos millonarios y viajaba a reuniones con clientes en Nueva York y Los Ángeles. La cuestión era que yo me había dejado la piel por esos logros, semanas de 70 horas, innumerables sacrificios, relaciones que se marchitaron por el abandono. Pero Amanda solo veía la superficie, los trajes de diseño, el bonito apartamento, la carrera que parecía glamurosa desde fuera. Lo que no veía eran los ataques de pánico en los baños de la oficina, las comidas saltadas porque las reuniones se alargaban, los fines de semana pasados poniéndome al día con el trabajo en lugar de tener una vida. Lo que no sabía era que yo había estado planeando algo durante meses, algo que su reto acababa de acelerar. Pasé el día de Navidad sola, lo que en realidad se sintió pacífico de una manera extraña. Pedí comida china para llevar, vi películas antiguas y empecé a hacer listas. Para cuando se puso el sol, había esbozado exactamente lo que necesitaba hacer. El lunes por la mañana, entré en Morrison Financial y solicité una reunión con los socios principales. Para el miércoles por la tarde, había negociado mi paquete de finiquito.
Tenía 6 meses de indemnización, beneficios completos hasta fin de año, y una brillante carta de recomendación. Parecían casi aliviados. Llevaba meses agotándome, y todo el mundo podía verlo. No se lo dije a mi familia. Mi teléfono permaneció apagado, acumulando docenas de mensajes cada vez más frenéticos. Sabía que mamá probablemente se estaba volviendo loca de preocupación, y la culpa me carcomía por eso. Pero necesitaba espacio para pensar, para planificar, para averiguar qué venía después. Lo que vino después comenzó con una conversación que había estado posponiendo durante años. Mi compañera de cuarto de la universidad, Natasha, se había mudado a Portland hacía 5 años para fundar una firma de consultoría boutique, centrada en prácticas empresariales sostenibles. Llevaba 3 años intentando reclutarme, ofreciéndome la promesa de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, proyectos significativos y horarios realmente humanos. Siempre había dicho que no, demasiado arraigada en el prestigio y el sueldo de Morrison Financial como para considerar alternativas. La llamé el jueves. ¿Sigue en pie esa oferta?, pregunté. ¿Hablas en serio ahora mismo? La voz de Natasha crepitó de emoción a través del teléfono. Por favor, dime que hablas en serio, Ashley. Totalmente en serio. Necesito un cambio, Tasha. Uno grande. Hablamos durante 2 horas. Ella necesitaba a alguien con mi experiencia financiera para manejar el lado empresarial, mientras ella se enfocaba en las relaciones con los clientes. El salario era aproximadamente el 60% de lo que yo ganaba, pero el costo de vida en Portland era más bajo, y el puesto venía con una flexibilidad con la que solo había soñado en Morrison. Hay una condición, dije mientras terminábamos. Necesito empezar en 3 semanas. Tengo algo de lo que ocuparme primero. Natasha aceptó de inmediato. Y así, sin más, tenía un nuevo trabajo en una nueva ciudad, con una nueva vida esperándome. A la mañana siguiente, volví a encender mi teléfono. Los mensajes llegaron en tropel, 47 llamadas perdidas, 32 mensajes de voz, textos que llenaban múltiples pantallas. La mayoría eran de mamá, cada vez más desesperada. Papá había llamado 8 veces. Kevin había enviado varios mensajes preguntando si estaba bien. Amanda no había llamado ni una sola vez. Revisé cada mensaje 2 veces, solo para asegurarme. Ni un solo intento de mi hermana por contactarme, disculparse o comprobar si estaba viva. Había lanzado su reto y, aparentemente, había decidido llevarlo hasta el final. Algo frío se asentó en mi pecho. ¿Bien? Quería ver si alguien me echaría de menos. Le mostraría exactamente cómo era mi ausencia. Llamé a mamá primero. Respondió al primer timbrazo, con la voz quebrada por el alivio. Oh, gracias a Dios. ¿Dónde has estado? Hemos estado muertos de preocupación. Estoy bien, mamá. Solo necesitaba un poco de espacio para pensar. ¿Espacio? Ashley, desapareciste en Nochebuena. Tu padre y yo apenas hemos dormido. Estábamos a punto de llamar a la policía. La culpa me atravesó, aguda e inmediata. Lo siento. No quería asustaros, pero necesitaba resolver algunas cosas. Hablamos durante 1 hora. Le expliqué que el comentario de Amanda me había dolido más de lo que había dejado ver, que había estado luchando contra el agotamiento, y que necesitaba hacer algunos cambios en mi vida. Mamá lloró, se disculpó por no ver lo duro que me había estado esforzando, y me rogó que fuera a su casa para poder ver con sus propios ojos que estaba bien. Pronto, le prometí, pero primero necesito un poco más de tiempo. Papá llamó 30 segundos después de que colgara con mamá. Su conversación fue más corta, más práctica. ¿Estás a salvo?, preguntó. ¿Necesitas algo, Ashley? Estoy a salvo, papá. Y, de hecho, necesito hablar contigo de algo. Mi padre se había jubilado de su práctica contable hacía 2 años, pero todavía mantenía su licencia y ocasionalmente hacía trabajos de consultoría para antiguos clientes. Lo que necesitaba de él, sin embargo, era diferente. ¿Recuerdas esas acciones que me dejó la abuela?, pregunté. Por supuesto. Las has tenido durante años. Se han revalorizado bastante. Quiero venderlas, todas. Y necesito tu ayuda para crear un fideicomiso. Hubo una pausa.
¿Qué tipo de fideicomiso? Un fideicomiso educativo para Grace y Tyler, pero con condiciones muy específicas. Pasé la siguiente hora explicando mi plan a papá. Hizo preguntas cuidadosas, sugirió cambios en la estructura legal, y finalmente dijo, esto es increíblemente generoso. Luego añadió suavemente, pero tu hermana. Papá, ¿te llamó Amanda en toda la semana pasada? Pregunté. ¿Preguntó alguna vez si habías sabido algo de mí? Otra pausa. Más larga esta vez. No, no lo hizo. ¿Exacto? Pasamos la siguiente semana organizándolo todo. Las acciones se vendieron por algo más de $340.000. Con la ayuda de papá, establecí un fideicomiso educativo que pagaría los gastos universitarios de Grace y Tyler, pero solo si se cumplían ciertas condiciones. Los niños debían mantener un promedio de notas de al menos un 3.0, asistir a instituciones acreditadas, y el fideicomiso pagaría directamente a las escuelas, en lugar de pasar por sus padres. El punto clave: Amanda y Kevin no podían tocar el dinero, y no tendrían control sobre cómo se distribuía. Nombré a papá como fideicomisario, con un fideicomisario de respaldo de su antigua firma. Los documentos del fideicomiso eran blindados, revisados por 2 abogados diferentes. También liquidé otras inversiones, vacié mis ahorros y empecé a hacer arreglos. Contraté una empresa de mudanzas para mi apartamento, avisé a mi casero, y comencé el proceso de reubicar mi vida al otro lado del país. 2 semanas después de Navidad, finalmente acepté reunirme con mi familia para cenar. Amanda había estado extrañamente silenciosa en la cadena de mensajes familiares que organizaba la reunión, enviando solo un breve "allí estaré", cuando mamá preguntó quién podía ir. El restaurante que mamá eligió era un bonito lugar italiano en Oak Park, territorio neutral. Llegué puntualmente para encontrar a todos ya sentados, mamá y papá, Amanda y Kevin, incluso la tía Rachel, que aparentemente había sido reclutada como apoyo moral. Amanda pareció sorprendida de verme, aunque intentó ocultarlo. Sus ojos se abrieron por un segundo antes de que pusiera una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Vaya, mira quién decidió aparecer, dijo mientras yo tomaba el asiento vacío frente a ella. Amanda, dijo Kevin en voz baja, en tono de advertencia. ¿Qué? Solo digo que es un detalle por parte de Ashley hacernos un hueco en su apretada agenda. Sonreí con calma y abrí mi menú. En realidad, mi agenda está a punto de volverse mucho menos apretada. Eso captó la atención de todos. Mamá se inclinó hacia adelante, ansiosa. ¿Qué quieres decir, cariño? Dejé mi trabajo. Me mudo a Portland en 4 días para trabajar en una firma de consultoría sostenible. Mejores horarios, trabajo más significativo, y la oportunidad de tener una vida fuera de la oficina. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. La boca de mamá se abrió y se cerró sin emitir sonido. Papá, que ya lo sabía, me dio un asentimiento de ánimo. La tía Rachel parecía encantada. Kevin parecía genuinamente feliz por mí. El rostro de Amanda pasó por varias expresiones antes de fijarse en algo parecido a la incredulidad. ¿Dejaste Morrison Financial? ¿Estás loca? ¿Sabes cuánta gente mataría por ese trabajo? Sé exactamente lo que cuesta ese trabajo, dije con ecuanimidad. Y ya no estoy dispuesta a pagar el precio. Esto es por lo que dije, ¿verdad? La voz de Amanda se elevó ligeramente. Estás teniendo una especie de crisis dramática porque herí tus sentimientos. Me dijiste que desapareciera y viera si alguien me echaría de menos. Así que lo hice. ¿Y sabes qué descubrí? La miré directamente a los ojos. Nunca llamaste. Ni una sola vez. Todos los demás en esta familia estaban muertos de preocupación, pero tú no te molestaste en coger el teléfono. El rostro de Amanda se sonrojó. Te estaba dando espacio. Eso es lo que querías, ¿no? Te fuiste en Nochebuena después de humillarme deliberadamente delante de todos. Mi voz se mantuvo nivelada, pero podía sentir la ira debajo, fría y controlada. Llevas años lanzándome indirectas, Amanda. Mi trabajo, mis elecciones de vida, el hecho de que no tengo hijos. Actúas como si hubiera elegido mi carrera específicamente para fastidiarte, como si mi éxito de alguna manera disminuyera el tuyo. Eso no es, comenzó Amanda, pero levanté una mano. No he terminado.
He pensado mucho estas últimas semanas en nuestra relación y en por qué está tan rota. Me resientes porque crees que yo lo tengo todo fácil, mientras tú luchas con los niños, las facturas, y la realidad del día a día de tu vida. Pero no tienes ni idea de lo que he sacrificado. Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Amanda, pero no podía parar ahora. Esto se había estado acumulando durante demasiado tiempo. He pasado los últimos 8 años trabajando hasta el agotamiento, continué. Perdiéndome cumpleaños, vacaciones y cada experiencia humana normal porque pensaba que el éxito me haría feliz. Pensaba que si trabajaba lo suficiente, subía lo suficiente, ganaba suficiente dinero, finalmente sentiría que había logrado algo. Pero todo lo que siento es vacío. Mamá extendió la mano sobre la mesa para apretar la mía, con sus propios ojos brillantes. Así que, gracias, añadí. En realidad, tu reto me hizo darme cuenta de que necesitaba cambiarlo todo. Vendí mis inversiones, dejé mi trabajo, y estoy empezando de nuevo en un lugar donde puedo construir la vida que realmente quiero. Amanda se secó los ojos. ¿Vendiste tus inversiones? La mayoría, excepto los $340.000 que puse en un fideicomiso educativo para Grace y Tyler. La mesa se quedó en completo silencio. La mandíbula de Kevin cayó. Mamá jadeó. Incluso papá, que sabía lo del fideicomiso, pareció sorprendido de que lo anunciara tan bruscamente. ¿Qué? Susurró Amanda. Creé un fondo fiduciario para la educación universitaria de tus hijos. Cubrirá la matrícula, los libros, el alojamiento, todo lo que necesiten para obtener sus títulos. El dinero está bloqueado específicamente para ese propósito, gestionado por papá. Y ni tú ni Kevin podéis tocarlo. ¿Por qué lo harías? La voz de Amanda se quebró. No lo entiendo. Porque Grace y Tyler son niños inocentes que merecen todas las oportunidades, sin importar cómo me trate su madre. Porque los quiero, aunque tú y yo no nos llevemos bien. Y porque quería asegurarme de que, cuando desaparezca en Portland, deje algo significativo para las personas que realmente importan. Amanda escondió la cara entre las manos y empezó a llorar de verdad. Kevin le pasó el brazo por los hombros, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Gratitud mezclada con algo más. Vergüenza, quizás. No puedo aceptar esto, dijo Amanda entre lágrimas. Es demasiado. No tienes elección. El fideicomiso está establecido, los documentos están firmados, y el dinero ya está asignado. Los fondos estarán allí cuando los necesiten para la universidad. Pero, ¿por qué? Amanda me miró, con el rímel corriéndole por las mejillas. Después de todo lo que dije, después de cómo te he tratado. ¿Por qué harías esto, Ashley? Consideré mi respuesta con cuidado. Porque en algún lugar, bajo todo el resentimiento y la competencia, sigues siendo mi hermana. Y porque me niego a que tus hijos sufran porque no podemos averiguar cómo tener una relación adulta. Mamá lloraba abiertamente ahora, y la tía Rachel se secaba los ojos con una servilleta. Papá carraspeó bruscamente, con aspecto orgulloso y triste al mismo tiempo. Hay condiciones, continué. Los niños tienen que mantener buenas notas, asistir a escuelas acreditadas y usar el dinero para gastos educativos legítimos, pero aparte de eso, es suyo. Sin ataduras, sin control para mí. Ni siquiera estaré aquí para ver cómo lo usan. ¿De verdad te vas?, preguntó Kevin en voz baja. Sí. Portland me ha estado esperando, y he tenido demasiado miedo para dar el salto. Resulta que todo lo que necesitaba era que mi hermana me retara a desaparecer. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la mesa. Pedimos comida después de eso, aunque Amanda apenas la tocó. La conversación se mantuvo más ligera, evitando cuidadosamente el campo minado emocional que acabábamos de navegar. Mamá contó historias sobre su club de lectura. Papá habló de su partida de golf. La tía Rachel compartió noticias sobre el nuevo bebé de su hijo. Mientras la cena terminaba y esperábamos la cuenta, Amanda finalmente volvió a hablarme directamente. Lo siento, dijo en voz baja. Por lo que dije en Navidad. Por todo, en realidad. He sido celosa y mezquina, y lo pagué contigo. Estudié su rostro, buscando sinceridad. Lo que encontré fue agotamiento y arrepentimiento, las mismas emociones que yo había estado cargando durante semanas.
Yo también lo siento, dije, por no haber estado más presente, por dejar que el trabajo me consumiera tan completamente que me perdí ver crecer a tus hijos, por no esforzarme más en entender tu vida en lugar de solo defender la mía. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó Amanda. Quizás no de inmediato, pero con el tiempo. Quizás, acepté, pero desde la distancia. Creo que ambas necesitamos espacio para descubrir quiénes somos, sin compararnos constantemente la una con la otra. Ella asintió, aceptando que no era un final feliz, pero era honesto, y eso parecía más valioso que una reconciliación forzada. Los 3 días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos finales. Me despedí de mis colegas, redirigí mi correo y confirmé los detalles con la empresa de mudanzas. Mi apartamento, que había sido mi hogar durante 5 años, se transformó lentamente en una cáscara vacía de paredes desnudas y habitaciones resonantes. Mamá y papá vinieron en mi última noche en Chicago. Pedimos pizza y nos sentamos en el suelo de mi sala de estar vacía, comiendo en platos de papel y recordando tiempos más fáciles. Mamá lloró al abrazarme para despedirse, haciéndome prometer que la llamaría al menos 2 veces por semana. Papá me deslizó un sobre en la mano al irse. Dentro había un cheque de $20,000 y una nota con su letra precisa, para tu nuevo comienzo. Orgulloso de ti por tener el valor de elegir la felicidad. Con cariño, papá. Lloré por primera vez desde la Nochebuena, sentada sola en mi colchón de aire en el apartamento vacío. Amanda me escribió esa noche. Solo 3 palabras, gracias. De verdad. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo antes de responder, cuida de esos niños. Tienen suerte de tenerte. Me respondió con un simple emoji de corazón. No era mucho, pero era algo. El viaje a Portland duró 3 días. Me tomé mi tiempo, deteniéndome en atracciones de carretera y pequeños restaurantes de pueblo, alojándome en moteles baratos y viendo atardeceres desde áreas de descanso. En algún lugar de Wyoming, con las montañas extendiéndose infinitamente en todas direcciones, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El nudo de estrés y obligación que había vivido en mi pecho durante años se aflojó una fracción. Portland me recibió con lluvia, por supuesto. Natasha me encontró en mi nuevo apartamento en el distrito de Hawthorne, con café y una sonrisa. ¿Lista para tu nueva vida?, preguntó. Más que lista, dije, y lo decía en serio. La firma de consultoría era todo lo que Natasha había prometido, más pequeña, más personal, centrada en un trabajo que se sentía con propósito en lugar de solo rentable. Mi primer proyecto consistió en ayudar a una cooperativa de alimentos local a reestructurar sus finanzas para la sostenibilidad. Trabajaba en un horario normal, almorzaba lejos de mi escritorio y descubrí cómo se sentían los fines de semana cuando no te estabas poniendo al día con los correos electrónicos. Me apunté a un estudio de yoga, empecé a hacer senderismo los sábados y hice amistad con mis vecinos. Lenta y cuidadosamente, construí una vida que se sentía mía, en lugar de una lista de logros que se suponía que debía completar. Mamá llamaba 2 veces por semana como prometió, poniéndome al día de las noticias familiares. Gracie había empezado a tomar clases de piano. Tyler estaba obsesionado con los dinosaurios. Amanda había vuelto a la universidad a tiempo parcial para terminar su carrera en educación primaria, algo que había abandonado cuando se quedó embarazada de Grace. Parece más feliz, me informó mamá un domingo por la tarde. Más asentada, de alguna manera. Lo que sea que pasó entre vosotras en esa cena realmente cambió algo. 3 meses después de mudarme, Amanda me llamó directamente por primera vez. Casi no respondí, pero la curiosidad ganó. Hola, dijo cuando contesté. ¿Es un buen momento? Claro, ¿qué pasa? Quería que supieras que me gradúo este diciembre, por fin termino mi carrera. Eso es maravilloso, Amanda. Felicidades. Kevin y yo también nos reunimos con papá para entender mejor el fideicomiso. Queremos asegurarnos de que estamos enseñando a los niños los valores correctos sobre la educación y el dinero. Hizo una pausa. Hiciste algo increíble. No creo que lo entendiera completamente hasta hace poco. Los niños se lo merecen. Sí, se lo merecen, asintió. Pero tú también, Ashley. Te mereces ser feliz, tener una vida que no gire en torno al trabajo. Me alegro de que lo hayas encontrado. Gracias, dije en voz baja. Eso significa mucho.
Hablamos durante casi una hora, hablamos de verdad por primera vez en años. Sobre su vuelta a la universidad, sobre mi nuevo trabajo, sobre las formas en que ambas habíamos estado luchando sin darnos cuenta de que la otra también lo hacía. No fue una solución mágica para nuestra relación, pero se sintió como un verdadero comienzo. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Amanda antes de colgar. «Desapareciste como te reté, pero todo el mundo se dio cuenta. Incluso tú», bromeé. «Especialmente yo», admitió. Simplemente no quería admitirlo. Estaba demasiado orgullosa y demasiado enfadada para contactarte. Después de despedirnos, me quedé en el balcón de mi apartamento, viendo llover en Portland y pensando en lo extraña que podía ser la vida. Un reto cruel destinado a herirme me había forzado, en última instancia, a hacer los cambios que había tenido demasiado miedo de hacer por mi cuenta. El reto de Amanda me había liberado de una vida que me estaba matando lentamente, incluso mientras revelaba la dolorosa verdad sobre nuestra relación. 6 meses después de mi vida en Portland, conocí a alguien en una conferencia de negocios sostenibles. Se llamaba Marcus. Trabajaba en planificación urbana y tenía el tipo de sonrisa fácil que te hacía querer seguir hablando. Fuimos a tomar un café después de la conferencia, luego a cenar la semana siguiente, y luego a caminatas de fin de semana que se convirtieron en una rutina regular. «Háblame de tu familia», me pidió un sábado, mientras nos sentábamos en un tronco caído con vistas al desfiladero del río Columbia. Le conté toda la historia, el reto de Navidad, el acto de desaparición, el fondo fiduciario, la complicada relación con mi hermana. Escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando, con su mano cálida alrededor de la mía. «Así que te retó a desaparecer», dijo cuando terminé, «y básicamente transformaste toda su vida». «Más o menos. Eso es o la mejor venganza o el mejor regalo, dependiendo de cómo lo mires». Me reí. «Quizás sea ambas cosas». «¿Crees que volverás alguna vez a Chicago?» «No lo sé. Probablemente no. Portland se siente bien de una manera que Chicago nunca lo hizo». Me apoyé en su hombro, viendo a las águilas dar vueltas sobre el río. Además, un poco de distancia entre Amanda y yo es probablemente saludable. Estamos mejor ahora, pero necesitamos nuestras propias vidas separadas. Justo, Marcus apretó mi mano. Aunque, para que conste, me alegro mucho de que hiciera ese reto. Ah, sí. ¿Y por qué? Marcus me besó en la parte superior de la cabeza. Porque si no, nunca habrías acabado aquí, y yo nunca te habría conocido. Ese verano, volé de vuelta a Chicago para la fiesta del 10º cumpleaños de Grace. La reunión fue en casa de mis padres, con el patio trasero decorado con serpentinas y globos. Grace chilló cuando me vio, corriendo para darme un abrazo que casi me tumba. «Tía Ashley, ¿viniste?» «Por supuesto que vine. No me lo perdería». Amanda se acercó, con un aspecto relajado en vaqueros y una camiseta informal. Nos abrazamos, y se sintió casi natural. «Gracias por estar aquí», dijo. «Gracias por invitarme». Tyler me enseñó su colección de dinosaurios con la intensidad de un niño de 8 años. Grace interpretó una pieza de piano que había estado practicando. Kevin se encargó de la parrilla, y papá le ayudó mientras ofrecía sugerencias en su mayoría inútiles. Mamá revoloteaba, asegurándose de que todos tuvieran suficiente para comer. Era normal, maravillosamente, aburridamente normal. Más tarde, después de la tarta y los regalos, Amanda y yo nos encontramos solas en el porche trasero mientras los niños jugaban en el jardín. «He estado pensando mucho en esa noche», admitió Amanda. «Lo que te dije en Navidad». «Agua pasada», respondí, y lo decía en serio. «No, déjame decir esto. Fui cruel porque era miserable, y era miserable porque pensaba que tú tenías todo lo que yo quería». Miró hacia el jardín. «Pero me equivocaba. Estabas tan infeliz como yo, solo que por diferentes razones». «Ambas estábamos atascadas», asentí, «solo que de diferentes maneras». «Tu acto de desaparición nos despertó a ambas», dijo Amanda. «A mí, para volver a la universidad y descubrir quién soy más allá de ser madre. A ti, para construir una vida que realmente te haga feliz». Amanda sonrió. «Así que, supongo que, de una manera extraña, ambas ganamos. O ambas perdimos las vidas que pensábamos que queríamos, y encontramos algo mejor».
Profundo, bromeó Amanda, y me reí. Grace nos llamó para jugar a un juego, y nos unimos a la fiesta. La tarde pasó en una neblina de juegos de niños y conversaciones de adultos, el tipo de reunión familiar que había echado de menos sin darme cuenta. Volando de vuelta a Portland esa noche, pensé en lo lejos que había viajado, en más de un sentido. La persona que había salido de esa cena de Navidad estaba quebradiza por el agotamiento y el dolor. La persona que volvía a Portland era más suave, de alguna manera más flexible, dispuesta a doblarse en lugar de romperse. Amanda y yo nunca seríamos mejores amigas. Nuestra relación siempre sería complicada, marcada por años de resentimiento y competencia que no se podían borrar de la noche a la mañana. Pero habíamos encontrado algo mejor que una cercanía forzada, respeto mutuo, comunicación honesta, y la capacidad de apoyarnos mutuamente desde una distancia saludable. 2 años después del reto de Navidad, recibí un mensaje de Amanda con una foto adjunta. Grace estaba de pie frente a un piano en algún tipo de recital, radiante ante la cámara. El mensaje decía, dice que quiere estudiar música en la universidad. Gracias por hacerlo posible. Respondí con un corazón y luego llamé a Marcus para que viera la foto. Estábamos en el apartamento al que nos habíamos mudado juntos recientemente, más grande que mi antiguo lugar, con espacio para nuestras cosas y nuestro futuro. ¿Tu sobrina?, preguntó, rodeándome con sus brazos por detrás. Sí, es increíble. Se parece a su tía Ashley. Me giré en sus brazos para mirarlo. Así que, ¿accidentalmente te hizo el mayor favor de tu vida al intentar herirte? Exacto, lo besé. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien. Eso no es venganza, murmuró. Eso es simplemente sabiduría. Quizás tenía razón. Quizás lo que había hecho no era venganza en absoluto. Me había alejado de la toxicidad, reestructurado toda mi existencia, asegurado el futuro de mis sobrinos, y encontrado la felicidad real. Si Amanda veía algo de eso como un castigo, ese era su problema, no el mío. El reto había tenido la intención de demostrar que yo era prescindible, olvidable, innecesaria para la felicidad de mi familia. En cambio, demostró que era lo suficientemente fuerte como para elegirme a mí misma, lo suficientemente generosa como para pensar en los demás incluso cuando estaba herida, y lo suficientemente valiente como para empezar de cero cuando mi vida dejó de funcionar. 4 años después del reto, estaba en la sala de estar de mis padres en Nochebuena, viendo a Grace y Tyler abrir regalos mientras Marcus charlaba con Kevin sobre fútbol. Amanda estaba en la cocina ayudando a mamá con la cena, las dos riéndose de algo. Papá me miró y levantó su copa en un brindis sutil. Le devolví el brindis. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó Marcus, pasando un brazo por mi cintura. Solo pensaba en lo diferente que es todo de hace 4 años. Diferente para mejor. Mucho mejor. Vi a Grace enseñarle a Tyler su nueva partitura, ambos niños emocionados con sus regalos. El fondo fiduciario esperaba por ellos, creciendo constantemente, una promesa de futuros llenos de posibilidades. Mucho mejor. Amanda salió de la cocina con una bandeja, me vio mirando y sonrió, una sonrisa real, cálida y genuina. Le devolví la sonrisa. Nunca repararíamos por completo todo lo que se rompió entre nosotras. Algunas grietas eran demasiado profundas. Algunas heridas dejaron cicatrices. Pero habíamos encontrado un camino hacia adelante que honraba tanto nuestras diferencias como nuestros lazos familiares. Habíamos aprendido a existir en la vida de la otra sin intentar competir, disminuir o herir. Esa noche, después de la cena, cuando todos estaban acomodados en la sala de estar con café y postre, Amanda levantó su copa. Quiero hacer un brindis, anunció. Todos se callaron, volviéndose para mirarla. Hace 4 años, le dije algo increíblemente estúpido e hiriente a mi hermana. No lo repetiré porque todavía me avergüenzo de ello. Pero ese momento cambió nuestras vidas de maneras que nunca podría haber imaginado. Me miró directamente, con los ojos brillantes. Aceptaste mi reto y desapareciste. Y al hacerlo, nos mostraste a todos lo que realmente importa. Reconstruiste tu vida, aseguraste el futuro de mis hijos, y de alguna manera encontraste en tu corazón el perdón por ser una completa idiota. Amanda, comencé, pero ella negó con la cabeza. Déjame terminar. Estoy agradecida cada día por el fideicomiso que creaste,
Pero estoy más agradecida de que estés aquí ahora, feliz, completa y prosperando. Te merecías eso desde el principio, Ashley. Y siento que tuviera que ser cruel para que te lo dieras a ti misma. Levantó su copa más alto. Por mi hermana, que aceptó un reto destinado a menospreciarla y lo usó para volar alto. Estoy orgullosa de ti, y te quiero. Todos levantaron sus copas, haciendo eco del sentimiento. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas mientras me levantaba y me acercaba para abrazar a Amanda como es debido. Yo también te quiero, susurré. Incluso cuando no me caías muy bien, todavía te quería. Igualmente, susurró ella de vuelta. ¿Siempre? Nos separamos, ambas llorando un poco, ambas riéndonos de nosotras mismas por llorar. Mamá se secaba los ojos con un pañuelo, e incluso papá parecía sospechosamente emocionado. Más tarde, mientras Marcus y yo volvíamos a nuestro hotel, me tomó la mano sobre la consola central. Eso fue hermoso, dijo. Toda tu familia realmente ha avanzado mucho. Sí, lo hemos hecho, asentí. Es curioso cómo los peores momentos pueden llevar a los mejores cambios. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras aceptado el reto, si simplemente lo hubieras dejado pasar? Lo consideré, viendo pasar las calles invernales de Chicago por la ventana. Creo que me habría agotado por completo en un año. Probablemente habría tenido una crisis nerviosa, quizás habría acabado en el hospital. Iba directa a un precipicio, y el reto de Amanda me hizo desviarme justo a tiempo. Así que, en cierto modo, te salvó la vida, dijo Marcus. En cierto modo, me salvé mi propia vida, respondí. Ella solo me dio el empujón que necesitaba para hacerlo. A la mañana siguiente, antes de irnos de vuelta a Portland, pasé por casa de Amanda. Abrió la puerta en pijama, con el pelo recogido, con un aspecto cómodo y real. Hola, dijo, sorprendida. Pensé que ya os habíais ido. El vuelo no sale hasta esta tarde. Quería hablar contigo a solas un minuto. Nos sentamos en su cocina, con las tazas de café calentándonos las manos. La casa estaba en silencio. Kevin se había llevado a los niños a casa de sus padres por la mañana. Nunca te di las gracias como es debido, dije. Amanda se rió. ¿Por ser una hermana terrible? Por darme una excusa para cambiarlo todo, dije simplemente. Tenías razón, Amanda. Estaba demasiado absorta en mi carrera, demasiado desconectada de la familia, demasiado asustada para admitir que era infeliz. Tu reto me obligó a enfrentar todo eso. No pretendía ayudarte, dijo Amanda en voz baja. Pretendía herirte. Lo sé, dije. Pero ayudaste de todos modos. Y ahora tengo esta vida increíble en Portland con Marcus, con un trabajo que me encanta, con un equilibrio y una alegría reales. Nunca habría encontrado nada de eso si no me hubieras empujado. Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas. No merezco tu perdón. Quizás no, dije suavemente. Pero te lo doy de todos modos, porque aferrarse a la ira era agotador, y estoy cansada de estar agotada. Nos abrazamos sobre la mesa de la cocina, torpemente, por encima de las tazas de café y los manteles individuales, dos hermanas que habían luchado a través de lo peor de su relación y habían salido al otro lado, magulladas pero intactas. Sé feliz, dijo Amanda mientras me levantaba para irme. Eso es todo lo que quiero para ti ahora. Simplemente sé genuina y completamente feliz. Lo soy, prometí. Finalmente, de verdad lo soy. Conduciendo hacia el aeropuerto, Marcus preguntó, ¿algún arrepentimiento? ¿Sobre qué? Sobre todo. Dejar Chicago, renunciar a tu trabajo, la forma en que sucedieron las cosas con Amanda. Lo pensé seriamente, queriendo dar una respuesta honesta. No, dije al final. Ni uno solo. Todo lo que pasó, tenía que pasar exactamente como pasó. Incluso las partes difíciles, especialmente las partes difíciles. De vuelta en Portland, la vida continuó con su ritmo constante. Los proyectos de trabajo iban y venían. Los fines de semana los pasaba haciendo senderismo o explorando nuevos restaurantes. Marcus y yo hablamos de casarnos algún día, pero no teníamos prisa.
Hablaba por videollamada con mamá todos los domingos, intercambiaba memes con Amanda durante la semana, y veía crecer a Grace y Tyler a través de fotos y visitas ocasionales. El fondo fiduciario seguía allí, esperando pacientemente el día en que Grace lo necesitara. Ahora tenía 13 años, y hablaba de escuelas de música y composición. Tyler tenía 11, todavía obsesionado con los dinosaurios pero también mostrando interés por el arte. Eran buenos niños, convirtiéndose en personas interesantes, y yo estaba orgullosa de tener una pequeña parte en asegurar su futuro. 6 años después del reto, recibí un correo electrónico de Grace. Ahora tenía 15 años, estaba en el instituto, y aparentemente hacía un proyecto sobre historia familiar. Querida tía Ashley, decía, para mi clase de inglés, se supone que debemos entrevistar a un miembro de la familia sobre una decisión importante en su vida. Mamá dijo que debería hablar contigo sobre por qué te mudaste a Portland. Dice que es una buena historia sobre ser valiente. ¿Podemos hacer una videollamada esta semana? Sonreí, recordando a la persona que había salido en Nochebuena, enfadada, herida y desesperada por un cambio. Hicimos la videollamada ese sábado. Grace apareció en mi pantalla, una joven ahora más que una niña, con los ojos de Amanda y la sonrisa de Kevin. Entonces, dijo, con el cuaderno listo, mamá dice que hiciste un gran cambio por algo que ella dijo. ¿Qué pasó? Consideré cuánto contarle, cuán honesta ser. Luego decidí que merecía la verdad, apropiada para su edad, pero real. Tu madre y yo discutíamos mucho en aquel entonces, dije. No nos entendíamos muy bien, y decíamos cosas hirientes. Una Navidad, me retó a desaparecer unos días para demostrar que nadie me echaría de menos. Acepté ese reto, y me hizo darme cuenta de que necesitaba cambiar toda mi vida. Los ojos de Grace se abrieron de par en par, eso es un poco cruel. Lo fue, admití. Pero a veces la gente dice cosas crueles cuando está infeliz o asustada. Tu madre estaba luchando en aquel entonces, y yo también. Simplemente no sabíamos cómo hablar de ello. ¿Y qué hiciste?, preguntó Grace. Dejé mi trabajo, me mudé al otro lado del país y empecé de nuevo. Daba miedo, pero también fue la mejor decisión que he tomado. ¿Crees que debería hacer algo así algún día? Simplemente cambiarlo todo si no soy feliz. Pensé con cuidado. Creo que deberías tener el valor de elegirte a ti misma, incluso cuando sea difícil, dije. Pero también creo que deberías hablar con la gente en la que confías antes de tomar decisiones enormes. Probablemente yo debería haber manejado las cosas mejor con la familia. Aprende de mis errores. Hablamos durante casi una hora, Grace haciendo preguntas reflexivas sobre el miedo, el valor y la familia. Era una chica inteligente, perceptiva y amable. Después de colgar, me senté en mi sofá pensando en cómo explicarle ese tiempo a alguien tan joven, cómo transmitir el peso sofocante de una vida vivida incorrectamente, la necesidad desesperada de cambio, la forma en que un solo momento puede convertirse en un catalizador para una transformación completa. Marcus me encontró perdida en mis pensamientos y se sentó a mi lado. Grace, adivinó. Sí, dije, hablando con ella sobre el reto y todo lo que vino después. ¿Cómo fue? Bien, dije. Extraño revisitarlo todo desde su perspectiva. Lo ve como esta historia dramática de valor y cambio, pero vivirlo solo se sintió como supervivencia. Quizás ambas cosas son ciertas, dijo Marcus. A veces, la supervivencia es dramática. Cuando te volviste tan sabio, bromeé. Tengo una prometida sabia, dijo. ¿Se contagia? Me reí y lo besé. 3 meses después, me propuso matrimonio en una ruta de senderismo con vistas al monte Ood, y dije que sí sin dudarlo. Nos casamos la primavera siguiente en una pequeña ceremonia en Portland, con nuestras 2 familias volando para la celebración. Amanda estaba allí con Kevin y los niños, con un aspecto genuinamente feliz por mí. Había terminado su carrera de magisterio y trabajaba en la escuela de Grace, ahora enseñando inglés en 7º grado. Tyler había pasado de los dinosaurios a la astronomía, soñando con ser astronauta. Grace se preparaba para su primera gran competición de piano. En la recepción, Amanda me llevó aparte. ¿Puedo decir algo, Ashley?, preguntó. ¿Siempre? Me alegro mucho de que seas feliz, dijo. Quiero decir, genuina y verdaderamente contenta.
Y siento que tuviera que ser horrible para que encontraras esto. Agua pasada, dije, y lo decía en serio. Estamos bien ahora. Diferentes que antes, pero bien. Diferente es mejor, dijo Amanda. Antes éramos tóxicas. Ahora solo somos hermanas. Solo hermanas, repetí, gustándome cómo sonaba. 5 años después del reto de Navidad, estaba sentada en una cafetería en Portland editando una propuesta para un nuevo cliente importante cuando sonó mi teléfono. Mamá. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Pon las noticias, la cadena local de Chicago. Grace está tocando. Abrí una transmisión en vivo y vi a mi sobrina adolescente actuar en una competición musical de la ciudad. Sus dedos volaban sobre las teclas del piano, su rostro concentrado y alegre. La pieza era compleja y hermosa, y la tocó sin fallos. Cuando terminó, la cámara captó su rostro rompiendo en una enorme sonrisa mientras el público aplaudía. En ese momento, se parecía tanto a Amanda que se me encogió el corazón. El comentarista mencionó que Grace estaba siendo cortejada por varios programas de música prestigiosos, que tenía un futuro brillante por delante. No mencionaron el fondo fiduciario que esperaba para hacer posible ese futuro, pero yo sabía que estaba allí, paciente y listo. Más tarde ese día, Amanda me envió un vídeo de la actuación de Grace junto con un mensaje: va a necesitar ese fondo fiduciario pronto. No puedo creer que ya esté pensando en conservatorios. Gracias por hacer sus sueños posibles, respondí. Ella hizo sus sueños posibles trabajando duro y teniendo talento. El dinero solo elimina los obstáculos. Amanda respondió: aún así, le diste un regalo que la mayoría de los niños no reciben. Tú le diste unos padres que apoyan sus sueños, respondí. Eso vale más. La vida en Portland se profundizó y se enriqueció. Marcus y yo compramos una casa, adoptamos un perro, organizamos cenas y construimos una comunidad. El trabajo continuó siendo desafiante pero gratificante, dejándome tiempo para aficiones, relaciones y el simple placer de los fines de semana sin correos electrónicos. Amanda y yo hablábamos con regularidad ahora. Nuestra relación se transformó en algo que ninguna de las dos podría haber predicho esa Nochebuena. No éramos mejores amigas, pero éramos amigas de verdad, capaces de ser honestas y solidarias, y ocasionalmente molestas la una con la otra, de la manera que solo las hermanas pueden ser. Grace se graduó del instituto con honores y aceptó una plaza en un prestigioso conservatorio de música. El fondo fiduciario se activó, pagando su matrícula y gastos exactamente como estaba previsto. Me envió una tarjeta de agradecimiento con su cuidada letra: esta oportunidad está cambiando mi vida. Nunca podré pagártelo, pero te haré sentir orgullosa. Lloré al leerla, y luego le envié un paquete con snacks y notas de ánimo. Tyler estaba en el instituto ahora, hablando de estudiar astrofísica. El fondo fiduciario también estaría allí para él, esperando hasta que lo necesitara, proporcionando las mismas oportunidades que su hermana había recibido. 11 años después del reto, volé de vuelta a Chicago para Navidad. Toda la familia se reunió en casa de mis padres, como siempre, la tradición continuando a pesar de todos los cambios que habíamos superado. Cuando entré por la puerta, Grace estaba en casa de vacaciones de la universidad, practicando en el mismo piano en el que había aprendido de niña. Tyler estaba tumbado en el sofá, leyendo un libro sobre agujeros negros. Amanda y Kevin estaban en la cocina ayudando a mamá a cocinar. Papá estaba montando un nuevo puzzle en la mesa del comedor. Todo era igual. Todo era completamente diferente. Tía Ashley. Tyler se levantó de un salto para abrazarme, ahora más alto que yo a sus 18 años. Dile a mamá que definitivamente debería solicitar plaza en el MIT. No lo animes, gritó Amanda desde la cocina. Ya es insufrible con eso. Me reí, sintiendo la calidez de estar en casa, de ser echada de menos, de ser parte de algo más grande que yo misma. Esa noche, después de la cena, me encontré sola en la sala de estar con Amanda mientras todos los demás estaban fuera viendo a papá intentar colgar las luces de Navidad a pesar del frío. ¿Sabes en qué pienso a veces?, dijo Amanda. En ese reto. ¿Qué estúpida fui? Agua pasada, dije. Lo sé, respondió. Pero aún así, ¿y si simplemente te hubiera ignorado? ¿Y si no te hubieras ido esa noche? Entonces probablemente seguiría en Chicago, dije con sinceridad.
Miserable en algún trabajo corporativo, sola en Navidad porque estaría trabajando. Le apreté la mano. Me liberaste, Amanda, de la peor manera posible en el peor momento posible. Me diste exactamente lo que necesitaba, permiso para irme, permiso para elegirme a mí misma. Nos sentamos en un silencio cómodo, observando a través de la ventana cómo Marcus ayudaba a papá a desenredar una guirnalda de luces mientras Tyler ofrecía consejos inútiles y Grace grababa todo con su teléfono. No sabían que cuando desaparecieras, volverías diferente, dijo Amanda en voz baja. Mejor, más feliz. Yo tampoco lo sabía, admití. Solo sabía que no podía seguir viviendo como lo estaba haciendo. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Amanda. De mudarte, de perderte cosas. Consideré la pregunta con sinceridad. A veces echo de menos estar más cerca, dije. Pero no me arrepiento de la elección. Algunas personas necesitan irse de casa para descubrir quiénes son. Y algunas personas necesitan quedarse en casa para descubrir lo mismo, dijo Amanda. Volver a la escuela, convertirme en profesora, eso también me salvó. Ambas necesitábamos ser salvadas, asentí. Simplemente nos salvamos de diferentes maneras. Marcus volvió a entrar, sacudiéndose la nieve de las botas. Tu padre está decidido a poner esas luces, aunque literalmente hace un frío que pela ahí fuera. Así es, papá, dijimos Amanda y yo al unísono, y luego nos reímos de la coincidencia. Más tarde, mientras yacía en la cama de mi dormitorio de la infancia, con Marcus durmiendo a mi lado, pensé en el extraño viaje desde aquel horrible reto de Navidad hasta este momento de paz. La ira y el dolor se habían desvanecido, reemplazados por la comprensión y la aceptación. La necesidad desesperada de escapar se había transformado en la libertad de elegir cuándo y cómo visitar. Había aceptado el reto de Amanda y había desaparecido. Pero había vuelto en mis propios términos, con mi propia vida, como mi propia persona. La mujer en la que me había convertido era alguien que aquella persona perdida y agotada nunca podría haber imaginado. Y de alguna manera, imposiblemente, Amanda y yo habíamos encontrado el camino de vuelta la una a la otra, no como éramos antes, no como competidoras o críticas, sino como adultas que ambas habían crecido lo suficiente como para admitir sus errores y apreciar sus diferencias. El fondo fiduciario seguiría creciendo, esperando el turno de Tyler. Grace prosperaba en su programa de música. Amanda era feliz enseñando. Kevin había sido ascendido en el trabajo. Mamá y papá estaban sanos y contentos. Marcus y yo estábamos construyendo una buena vida juntos en Portland. Todo había salido bien, no a pesar de ese reto de Navidad, sino gracias a él. A veces, los peores momentos realmente llevan a los mejores cambios. A veces, la crueldad revela la verdad. A veces, desaparecer es exactamente lo que necesitas hacer para encontrarte a ti misma. Y a veces, solo a veces, la hermana que te retó a irte es la misma que está genuinamente feliz de que hayas encontrado tu camino.